Mateo 5, versículo 4, dice la palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y pues antes de iniciar, yo quisiera preguntar, no contesten, nada más para que quede como reflexión: ¿a quién de nosotros o a quién de ustedes les gusta llorar? A muy pocos, ¿verdad? La mayoría no quiere llorar, no le gusta llorar. ¿O quién de ustedes llora, pero no le gusta ser consolado? Menos. La mayoría, cuando lloramos, queremos que alguien nos abrace, que alguien nos consuele, que alguien nos dé una palabra de aliento. También la otra pregunta sería: ¿cuántos tipos de llanto conocemos? Porque si ustedes ahorita leyeron, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos tipos de llantos conocemos y cuáles son los llantos con los cuales vamos a recibir consolación de parte de Dios? Porque la última pregunta sería: ¿cuál es el llanto que te hace bienaventurado? O sea, no todos los llantos nos hacen bienaventurados. Hay llantos que nos hacen bienaventurados, porque si no, nuestro Señor Jesucristo no hubiera dicho: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El estudio del día de hoy se llama: ellos serán consolados. Ellos serán consolados. Como vimos en el primer estudio, mis hermanos, estuvimos viendo la palabra bienaventurado. Vimos que significa felices, contentos, doblemente felices, supremamente bendecidos, dichosos. Entonces, cuando escuchamos la palabra bienaventurados, estamos esperando algo bueno, ¿sí? Bienaventurados los que tienen que comer, bienaventurados los que tienen dinero, bienaventurados los que tienen buen matrimonio, buena vida. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo cambió, ¿verdad? Dice: bienaventurados los que lloran. Y hace 8 días, la semana pasada, el estudio pasado, más bien, estuvimos viendo que dijo: bienaventurados los pobres. ¿Sí? Estuvimos viendo todo esto, ¿sí? Vimos el significado de qué es pobres en espíritu, y ahora es el tiempo de aprender también por qué nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran. Y si los pobres en espíritu, como aprendimos en el estudio pasado, son cristianos y les habló a los cristianos, porque recuerden que le habló a la muchedumbre, eran muchos sus discípulos, muchos sus seguidores, pero ¿quiénes se quedaron? Los que entendieron que eran pobres en espíritu. Entonces se quedaron los hijos de Dios, los cristianos. Y esta otra bienaventuranza también es únicamente para los hijos de Dios, porque los que no son hijos de Dios no van a recibir esta palabra con gozo, no van a sentirse dichosos, van a sentirse agredidos, van a sentir como que esto no es para mí. Pero los hijos de Dios vamos a decir: gloria a Dios, vamos a recibir consolación, ¿sí? Porque todo esto dice: bienaventurados los que lloran, y como lo leímos la semana pasada, el estudio pasado, hay muchas bienaventuranzas, pero todas son diferentes a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Hace rato escuchábamos el Salmo 1, dice: bienaventurado aquel varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Y nosotros normalmente es lo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Andábamos en silla de escarnecedores, éramos pleiteros, broncudos, siempre estábamos murmurando, atacando, y ahora nos cambia Dios, nos cambia nuestro Señor Jesucristo y dice: bienaventurados los que lloran, ¿sí? Esta bienaventuranza, al igual que las demás, como vamos a estar viendo en los demás estudios, es para los discípulos que verdaderamente le quieren seguir, para los hijos de Dios. Él lo dijo para todos los discípulos que lo estaban siguiendo, pero como vimos más adelante, se empezaron a retirar diciendo: dura es tu palabra. Y nosotros lo vemos, y más en estos tiempos, mis hermanos. En estos tiempos estamos viendo cómo la gente se está yendo, pero no nada más de una congregación o de otra congregación, de todas las congregaciones.
Y tú podrías decir, no, pero hay congregaciones donde está lleno. Sí, porque no están predicando el verdadero evangelio. Porque donde se predica la verdad, la gente no soporta la palabra de Dios. Donde se predica la verdad, la gente se va a ir. Lo mismo dijo nuestro Señor Jesucristo, que se quieren ir, adelante. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde podemos ir, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, mis hermanos, fue para esos discípulos, fue para los que lo estaban siguiendo, pero solo se quedaron unos cuantos. Esta palabra también es para unos cuantos. Y no es porque yo escoja a quién, sino es porque Dios decide a quién le va a hablar con esta palabra. Así que vamos a empezar, mis hermanos, con nuestro estudio y ver por qué nuestro Señor Jesucristo dijo, ellos serán consolados. ¿Quiénes van a ser consolados por Cristo? Los que lloran. Pero ¿qué tipo de llanto es el que nos va a dar el consuelo de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de Dios y también de parte del Espíritu Santo? Recuerden que también dijo nuestro Señor Jesucristo, les mandaré ¿qué? Un consolador, ¿sí? El consolador que es el Espíritu Santo. Entonces, hay muchos seguidores, muchos seguidores, pero pocos discípulos verdaderos, igual que en estos tiempos. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, eso lo dijo Jehová de los ejércitos, y todo lo vemos uno tras otro, se va cumpliendo. Después de que eran mucha gente, Dios escoge a Noé y a sus demás familiares. Y de todos, no todos quedaron. Recordemos a Cam. Bien, dice así, bienaventurados los que lloran. Y eso es lo que vamos a iniciar. Cuando tú preguntas a alguien, ¿quieres seguir a Cristo? ¿Te gustaría seguir a Cristo? La gran mayoría está dispuesta a seguir a Cristo. Incluso te dicen, es que yo estoy siguiendo a Cristo. Es que yo tengo a Cristo en mi corazón. La gente está dispuesta a seguir a Cristo. ¿Pero por qué están dispuestos a seguir a Cristo? Porque la gran mayoría les ha dicho que seguir a Cristo es felicidad, es riquezas, es bendiciones, es salud, es bienestar, es tener todo, siempre reír, parar de sufrir, etcétera y etcétera y etcétera. Puras cosas buenas. Se va a solucionar tu problema, vas a ser feliz, vas a estar bien. Pero al igual que en la anterior bienaventuranza, nuestro Señor Jesucristo les dice, no, bienaventurados los que lloran. ¿Quieres seguirme? Entonces tienes que llorar. Y fíjense bien lo que dice la palabra. Dice, bienaventurados los que ¿qué? Lloran. No dice los que lloraron. No dice los que lloraban. No dice los que van a llorar. Sino dice los que lloran. ¿Tiempo qué? Presente. ¿Qué nos da a entender esa palabra tiempo presente? Que siempre vamos a llorar. Aquel que no llora, aquel que no tiene ese sentimiento que necesita nuestro Señor Jesucristo, no va a ser consolado. Necesitas llorar. Siempre vas a estar llorando mientras estemos en esta vida. Siempre vamos a estar llorando. Entonces, Jesucristo dijo, ¿quieres seguirme? Tienes que llorar. Hoy, mañana y mientras vivas en esta tierra, pero un día ustedes serán consolados. Un día ustedes serán consolados. Así que mientras, bienaventurados los que lloran. Y vamos a ver, mis hermanos, que quiero que nos detengamos primero en la frase los que lloran. Después vemos los bienaventurados y qué tipo de llanto también. Vamos a ver qué es el llanto. ¿Cuántos tipos de llantos hay? ¿Por qué lloramos? ¿Cuál es el llanto que nos hace bienaventurados? Porque no todos los llantos nos hacen bienaventurados, mis hermanos. Por eso es importante que conozcamos cuál es el llanto que no nos hace bienaventurados y cuál es el llanto que sí nos hace bienaventurados. Bien, vamos a ver. ¿Por qué lloramos y para qué sirven las lágrimas?
Lloramos cuando estamos tristes, cuando nos alegramos, cuando nos impresiona algo, lloramos por amor, lloramos por dolor, etcétera y etcétera. El llanto se basa en las emociones y hay gente que llora con más facilidad que otros. No sé si te has dado cuenta. Hay gente que luego, cualquier cosita que ve, cualquier cosita que hace, que mataron la mosca, ¡ay, pobrecita mosca! Luego llora. Tiene una facilidad para llorar, ¿sí? Pero así es su naturaleza. Hay otros que por más que les digan, llora, desahógate, no lloran. Todos tenemos nuestra propia forma de llorar. Unos con sollozos, otros con espasmos cortos, otros de manera tranquila que ni parece que estás llorando, otros de una manera totalmente silenciosa, otros con gritos y se tiran, o sea, es un llanto fuerte. Pero no todos los llantos son para bienaventuranza. Y tanto hombres como mujeres lloramos. Hombres, mujeres, niños, niñas, todo. Incluso en la Biblia vemos hombres y mujeres que lloraron. No hay reglas diferentes para los hombres, que el hombre tiene que llorar de esta manera, la mujer tiene que llorar de esta manera, no. Vemos a través de las Escrituras que hombres de la Biblia lloraron. Tanto hombres héroes de la fe como hombres que no eran héroes de la fe. Vimos mujeres también, o vemos mujeres que también lloraron en ese tiempo. En la Biblia podemos ver todos esos registros de hombres y mujeres que lloraron. Por ejemplo, vemos cómo Daniel lloró y Dios lo consoló. Vemos también cómo todos los hijos de Dios lloramos o lloraron y el Espíritu Santo es el que nos consuela. También vemos a un Jesucristo, un Jesús, cómo consoló a Marta y María. ¿Sí? Estoy hablando de la consolación. También, entonces vemos cómo Dios, el Espíritu Santo y Jesús nos consuelan. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero es algo que mucha gente que se dice seguidora de Jesús no está dispuesta a hacer. ¿A qué? A llorar. No están dispuestos a llorar. Llorar no les gusta, no les apetece, no quieren llorar. No sé si a ti te ha pasado cuando Dios te está transformando, le dices, transfórmame a mí, y empiezas a sentir un dolor cuando Dios te transforma. Cuando Dios te quiere hacer diferente, cuando Dios quiere que camines en rectitud, cuando Dios quiere quitar todo lo que no sirve, y empiezas a llorar. Pero ese llanto no es el que creo que quieras tú, porque empiezas a llorar de coraje. Ay, pero ¿por qué me dice Dios que tengo que portarme bien? Ay, pero ¿por qué dice Dios que tengo que llegar temprano? Ay, pero ¿por qué tengo que dejar la droga? Ay, ¿por qué tengo que dejar a mis amigos? ¿Y por qué tengo que dejar a mi familia? Y empezamos a llorar, pero de coraje. Pero hablando del hombre y la mujer, yo no sé si a ti te pasó, pero a nosotros nos enseñaron, a la mayoría de los hombres, que los hombres no deben llorar. ¿Sí? Incluso hay una canción de un profeta, ¿verdad? Un profeta mundano que dicen que los hombres no deben llorar, ¿sí? Pero hay otro que dice, llorar me tocó a mí en esta vida. Y así se la pasan, ¿no? Hablando de llorar y llorar, llorar y llorar. Y es muy común ver a las mujeres llorar, pero hay hombres que hemos crecido o crecimos antes de Cristo con el cuento de que los hombres no lloran, o de que llorar nos hacía más fuertes. Yo no sé si a ti te pasó eso. Muchos crecimos con esa historia de que si lloras te haces más fuerte. Si no lloras te haces más fuerte. Lloras es signo de debilidad. No llorar es signo de fortaleza. No llores. Pórtese como los hombres. Pórtese como macho. Y pues si fuera cierto, no, pues yo sería Arnold Schwarzenegger, ¿sí? Pero no es cierto, no nos hace más fuertes, al contrario, nos hace más débiles cuando queremos supuestamente hacernos los fuertes y no llorar.
¿Por qué? Porque nadie nos consuela, y menos Dios. Entonces necesitamos llorar, necesitamos desahogarnos todos, hombres y mujeres. Pero hemos creído el cuento muchos hombres de que no debes de llorar. Y luego si te ven y te dicen, uy, ya estás llorando, pareces niña, peor contigo. Te secas tus lágrimas y no, ya no lloro. Y te haces el fuerte. No es cierto, es una mentira. ¿Cuántos de nosotros hombres solíamos pensar eso? Que solo el llanto era para mujeres. Pero hablando de la Biblia, vemos a una Ruth que lloró, una Ana, la mamá de Samuel, que lloró, una Esther que lloró, María Magdalena. Ya hasta parecen cuando te dicen, tú lloras como María Magdalena, ¿sí? Las viudas de Jope, la mujer que derramó el alabastro también, María. Esa no era María Magdalena, era otra María. Según la historia de la Biblia nos habla que era María, la hermana de Lázaro. Muchas mujeres lloraron, también muchos hombres han llorado en la Biblia. Job lloró, José lloró. No sé si se acuerdan cuando él trató de mantenerse impávido delante de sus hermanos, pero en cuanto pudo se metió a su cuarto y dice que lloró amargamente. David y Jonathan, ¿sí? También lloraron porque eran una gran amistad. Eliseo, Ezequías, Jeremías, incluso a Jeremías le decían el profeta llorón, porque si vemos tiene un libro especial de él que se llama Lamentaciones. ¿Y Lamentaciones lo escribió quién? Jeremías, ¿sí? El profeta llorón lo llaman muchos. Nehemías, Pablo, Timoteo, Juan y nuestro Señor Jesucristo también lloró. Muchos lloraron, todos los hombres de la Biblia lloraron. Así que eso sería es una gran mentira eso de que los hombres no deben llorar o los hombres no lloran. Pero todos recibieron consolación. ¿Todos quiénes? Los que verdaderamente lloraron, arrepentidos. Así que como podemos ver, los hombres de Dios no temían llorar. Y tú tampoco debes de temer llorar cuando sea un llanto que te va a llevar a que tú seas consolado. Y aunque sabemos ahora que llorar no es algo malo, vamos a ver las diferentes maneras de cómo usamos el llanto y cuál es el llanto que Jesús dijo en esta bienaventuranza: ellos serán consolados. Pero primero veamos lo que no significa la palabra bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, o más bien no son bienaventurados los que lloran para manipular. Esos no son bienaventurados. Es que me empiezo a manipular de una de otra manera con mi llanto. Es que yo quiero ese carro, es que yo quiero esto, es que yo quiero aquello. Y para muestra tenemos a una mujer en la Biblia, la esposa de Sansón. No sé si ustedes se acuerdan cómo lloró. Lloró 7 días. Eso lo pueden ver en el libro de Jueces, capítulo 14. Ella duró llorando 7 días con el único fin de manipular a Sansón para que le diera el secreto de la adivinanza que les puso para que no perdieran la apuesta. No. Esta mujer estuvo llorando porque Sansón había puesto un enigma a las personas invitadas a esa boda. No es Dalila, Esta mujer quería que le dijera qué significaba esa adivinanza, esa pregunta que él hizo. La respuesta, los que han leído Jueces, los que han leído la historia de Sansón, era león y miel. Esa era la respuesta. Pero Sansón no se las iba a decir, y como sus enemigos no podían saber la respuesta, manipularon a ella para que ella por medio de sus lágrimas manipulara a Sansón, y Sansón al final dijo la respuesta. ¿Cuántas veces has visto lágrimas manipuladoras? Lágrimas para que se haga tu voluntad.
¿sí? Esas no son lágrimas de bienaventurados. No son bienaventurados tampoco los que lloran sin mostrar un verdadero arrepentimiento. Ups, creo que por ahí le pegué a alguien, porque oí así. Hay muchos que lloran supuestamente arrepentidos, pero no están arrepentidos. Si ustedes se acuerdan de alguien en la Biblia, ese es Esaú. Esaú primero despreció su primogenitura. Dijo, no me interesa la primogenitura. Y después, ¿qué sucede? Cuando se da cuenta que Jacob es el bendecido, empezó a llorar delante de su padre. Dice que no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dice que alzó Esaú su voz y lloró. Pero no lloró porque estaba arrepentido, sino lloró de coraje. Lloró porque dijo, ¿cómo es posible que Jacob se está llevando la bendición que era para mí? Y le decía a su papá con un supuesto arrepentimiento, dame bendición a mí, papá. Y así va a ser el día del Señor. Cuando Jesucristo venga y cierre la puerta, muchos se van a quedar allá afuera llorando. Y no estoy hablando de la congregación, sino se van a quedar afuera del reino. Y van a llorar, y se van a según arrepentir, y van a decir, ¿por qué no llegué 5 minutos antes? ¿Por qué no le entregué mi vida a Cristo antes? ¿Por qué no hice esto antes? Pero ya no va a haber tiempo. La puerta se va a cerrar. ¿Sí recuerdan la historia de Noé, verdad? Dice la palabra de Dios que Dios cerró la puerta del arca y nadie más entró. Nadie más entró. Y así va a ser. Aquí Esaú se dio cuenta que la bendición ya había sido dada a su hermano Jacob y él llegó y lloró supuestamente arrepentido. Papá, dame una bendición a mí. Ya no se puede, hijo. Se terminó tu tiempo. Ya no hay bendición, aunque la procuró con lágrimas. No son bienaventurados tampoco los que lloran porque los descubrieron haciendo algo indebido. ¿Cuántas veces has visto que descubres a tu hijo robando algo? Y empieza, no mamá, ya no lo voy a hacer, pero no me des vara, no me pegues, no me regañes. Y empiezan a llorar, pero no lloran por arrepentimiento. No lloran por un verdadero dolor, lloran porque han sido descubiertos. O porque están adulterando y los descubrió su esposa. O porque mintieron y lloran. Porque hicieron algo y después viene el arrepentimiento. Y tú podrías decir aquí, a lo mejor David entonces no se arrepintió verdaderamente. Sí se arrepintió verdaderamente. Fue descubierto, le dolió. Pero a lo mejor ha de haber pensado, va a pasar de largo todo esto. Pero cuando vio la verdad, lo que Dios le dijo, él se arrepintió. Y ahí fue donde salió el Salmo 51, donde dijo, límpiame, lávame, he pecado contra el cielo y contra ti. Bienaventurados no son los que lloran porque hicieron alguna maldad inocente. Yo no sé cuántas veces te ha descubierto tu mamá haciendo bromas pesadas, haciendo chistes de mal gusto, ofensivos o bullying, y te regañan, te disciplinan, o aquí mismo en la iglesia a lo mejor haciendo algo mal, y te disciplinan y todo, y lo único que haces es llorar para ver si haces que la persona que te disciplinó diga, ay pobrecito, ya se arrepintió. Esos no son bienaventurados tampoco. No son bienaventurados los que lloran porque se lastimaron con algo, ¿sí? Ay, me machuqué, ay pobrecito, va a venir Dios y te va a consolar porque te machucaste. Ay, me caí, ahí viene Dios y te va a consolar porque te caíste. Ay, me herí con un cuchillo, ay, Dios va a venir y te va a consolar. No está hablando de ese llanto, ¿eh?
No está hablando de esa de bienaventurados los que lloran porque se lastimaron, o porque se accidentaron, o porque los atropellaron. Pues para eso va a llegar la Cruz Roja, ¿no? Y te va a consolar a lo mejor tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo. Pero no está hablando Dios de esa bienaventuranza, de que son bienaventurados los que lloran por ese tipo de cosas. Tampoco son bienaventurados los que lloran porque se portaron mal. ¿Cuántos de los niños lloran cuando les dan vara? Y ya quieren que Dios vaya y les diga, ay, eres bienaventurado porque lloras. Ven, te voy a consolar. No. Qué bueno que te dieron vara. De esa manera vas a aprender. Tampoco son bienaventurados los que lloran por cualquier otra razón diferente, la que sea, porque únicamente hay una sola palabra, y dos, después les digo la otra, pero hay una sola por la cual sí somos bienaventurados cuando lloramos. Bienaventurados los que lloran cuando se arrepienten verdaderamente de su pecado. Eso es el verdadero bienaventurado. ¿Cuántas veces te ha tocado a ti llorar verdaderamente? Porque te das cuenta de tu pecado. No porque te descubrieron en el pecado, ¿sí? Sino porque te dolió haber pecado. Porque ¿cuántos de nosotros, mientras no somos descubiertos, no lloramos? Andas pecando bien a gusto, bien feliz, bien contento. Pero cuando te descubren, es cuando lloras. Perdón, hermana, perdón, pastor, perdón, amor, perdón, esposa. Pero mientras no te descubrían, hacías lo que tú querías. ¿Sí? Tiene que ser un arrepentimiento verdadero antes de que te descubran. Y si te descubren con el pecado y verdaderamente te redarguye, entonces se va a ver si hay un verdadero fruto de arrepentimiento. Fruto, ¿verdad? Nuevamente. Bien, mis hermanos, tampoco es bienaventurado los que lloran porque perdieron alguna competencia, o porque tienen hambre, o por ingratitud, y mucho menos los que lloran por odio. ¿Cuántas veces has llorado por odio? Uy, pero vas a ver, pero nomás porque soy cristiano, si no te mataban. Como número uno, esa palabra no debe de estar en un cristiano. Cuando tú dices, nada más porque soy cristiano, ¿sabes qué? Estás diciendo, no eres cristiano. Creo que muchos no lo sabían, pero ya muchos ya se los había yo dicho. Cuando tú dices, nada más porque soy cristiano no adultero, es que no eres cristiano. Nada más porque soy cristiano ya no me drogo, no eres cristiano. Porque el verdadero cristiano ya no quiere adulterar, ya no quiere drogarse, ya no quiere odiar, ya no quiere maldecir, ya no quiere, aborrece eso. Entonces, cuando en tu mente está de que nada más porque soy cristiano, es como el sacerdote que dice, nada más déjame quito la sotana y ahorita nos damos. El cristianismo no es así, mis hermanos. El cristianismo no es una sotana. El cristianismo no lo dejas colgado ahí y sales a prostituirte, o sales a maldecir, o sales a la pornografía. No, el cristiano está dentro de ti, que es el Espíritu Santo de Dios. Y no te puedes despojar del cristiano. O sea, no estás de que este es el cascarón y este es el cristiano. Lo meto un ratito y al ratito lo dejo. No. Cuando tú eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Cuando empiezas a dar frutos, inmediatamente. Y vas creciendo. Pero eso de que nada más porque soy cristiano no hago esto, no eres cristiano. Que quede bien claro eso. Pero como eso no se los dicen allá afuera, la mayoría cree que es cristiano. La mayoría cree que es cristiano, pero sigue adulterando, sigue viendo pornografía, sigue fumando, sigue prostituyéndose, sigue de todo, odiando.
¿Sí? Eso no es ser cristiano. Y ojalá y Dios te esté hablando para que te arrepientas verdaderamente. Entonces, eso no es bienaventurado. Eso no va a ser bienaventurado el que llora por odio, por rencor, por coraje y todo. Dios no te va a consolar. Dios al contrario te va a dar más vara para que entiendas. No sé si ustedes se acuerdan cómo los hijos de Israel lloraron en el desierto. ¿Sí? Pero no lloraron de arrepentimiento. Lloraron porque tenían hambre. Lloraron porque tenían sed. Lloraron porque ya se habían cansado de comer maná. Otros lloraron porque estaban pasando hambre y fueron a pedirle a los extranjeros. Otros que lloraron y ya querían regresarse a Egipto. Eso no es una bienaventuranza, mis hermanos. Bienaventurados los que lloran de esa manera, no. Tampoco son bienaventurados los que no aceptan la corrección. Es que tienes que portarte así. No quiero, porque así soy. Y hasta que la muerte me lleve. Bueno. Y esto lo vemos, mis hermanos, en el libro de Mateo, donde dice que los que no se arrepintieron, ellos serán echados fuera y allí será el llanto y crujir de dientes. Los que no aceptan la corrección aquí en la tierra, los que no quieren corrección aquí en la congregación, los que no quieren cambiar, los que no se quieren arrepentir, al final van a ser echados fuera y allí va a ser el llanto y el crujir de dientes. ¿Y qué crees? No va a haber manera de arrepentimiento, va a estar cerrada la puerta, ya no vas a tener entrada al reino celestial. Tampoco son bienaventurados los que pecan deliberadamente y después con su llanto quieren conmover a Dios. Lo leemos en Hebreos que dice que aquel que peca deliberadamente o voluntariamente ya no tiene manera de arrepentimiento, aunque lloren. ¿Y por qué? Porque Dios conoce tu corazón, porque Dios sabe que nunca te has arrepentido verdaderamente, que ya tienes el conocimiento. ¿A cuánta gente conocemos que tienen el conocimiento y siguen pecando deliberadamente, siguen pecando voluntariamente, siguen pecando porque así son? Pues sí, así son, siguen siendo puercas lavadas, siguen siendo falsos cristianos. Ellos tampoco van a ser bienaventurados. Ellos no son bienaventurados porque quieren manipular a Dios. Fíjense bien, O sea, muchos de nosotros antes de Cristo queríamos manipular a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros esposos. Pero ahora ya conocemos a Dios, pero supuestamente somos cristianos y al rato queremos manipular a Dios con nuestras lágrimas ¿de qué? De cocodrilo. ¿Y por qué decimos lágrimas de cocodrilo? Porque el cocodrilo sí llora, porque no puede retener sus lágrimas, pero son unas lagrimotas grandotas. ¿Cuántas veces te pareces a Lupita D'Alessio? Que dices, hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Dios ya me habló. Hoy sí voy a cambiar, porque ya Dios me pegó en el corazón, pero como dicen, en el órgano palpitoso. Hoy sí Dios me habló directamente al corazón. A partir de hoy cambio totalmente. Y más tardas en salirte, que ya estás odiando, ya estás pensando en otras cosas, vuelves a hacer lo mismo, vuelves a ser el mismo, sigues siendo el mismo. Pero quisiste manipular a Dios con un llanto que no fue verdadero. Esos no son los bienaventurados, los que pecan deliberadamente después de tener el conocimiento y lloran para manipular a Dios. ¿Tú crees que a Dios podemos manipularlo? Mas sin embargo, ¿cuánta gente lo hace? ¿Cuánta gente llora para manipular a Dios? Ay, ese hermano
No, de verdad se ve bien arrepentido. No, esa hermana de verdad, híjole, ahora sí se ve bien arrepentida. Y mañana, lo igual. El hoy voy a cambiar se le olvidó, así como a Lupe D'Alessio. Renovó maletas y no sé qué tanto, pero echó lo mismo en la maleta. Vuelven a ser igual. ¿De qué te sirvió llorar? ¿De qué te sirvió querer manipular al hombre y a Dios también? Tampoco son bienaventurados los que se arrepienten delante de los hombres, pero no reconocen su pecado delante de Dios. No sé si tú recuerdas a un Judas Iscariote. Judas Iscariote se arrepintió, sí, se arrepintió, pero delante de los hombres. Le voy a pedir perdón a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, les voy a devolver sus monedas, pero nunca reconoció que había pecado contra el cielo y contra Dios. Otros dicen, me arrepiento delante de Dios, pero no olvido. Y sigo odiando a mi esposo, sigo odiando a la hermana, sigo odiando al hermano, sigo odiando a la esposa. Pero yo ya me puse a cuentas con Dios y dice Dios, ajá, sí, cómo no. No. Si tú no te arrepientes verdaderamente, de nada te sirve decirle al hermano, a la hermana, a tu familiar, a quien sea, ¿me perdonas? De nada te sirve. O sea, aunque quieras, ese tipo de llanto es querer manipular a Dios. Que vean todos que ya me arrepentí. Pero mientras tú no te arrepientas verdaderamente, eso no te sirve y no vas a ser consolado. También podemos ver el llanto equivocado del que se dice cristiano, que tampoco son bienaventurados. Los que se dicen cristianos y lloran, al igual que el inconverso, pero quieren seguir haciendo su voluntad. O los que se comportan como carnales y son reprendidos por el Espíritu Santo, pero siguen siendo niños fluctuantes. ¿Cuántas veces has sido reprendido? Ya como cristiano. Y dices, no, sí, pastor, me arrepiento, perdóneme. Y mañana vuelves a ser el mismo niño berrinchudo. ¿Cuántas veces has dicho, no, sí, hermana Vero, ya reconocí? Y nomás la traen contra nosotros. Qué raro, ¿verdad? Pero bueno, me dijo alguien que sufrir me tocó a mí. No, no es cierto, mis hermanos. No, pero de verdad, ¿por qué la traen contra el pastor y la esposa del pastor? ¿Por qué siempre todas las ovejas la traen contra nosotros? ¿Será que no nos quieren? No, es que nosotros somos los encargados de estar diciéndoles lo que Dios dice para que cambien. Yo le voy a decir al hermano Leví, tú estás mal en esto y en esto y en esto. Y si él no es hijo de Dios, ¿qué va a pasar? ¿La va a agarrar contra mí? No, el pastor nomás me trae. Pues sí, el pastor te va a traer. ¿Sí? Y el que no es hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Se va a ir. ¿Se va a ir? ¿O se va a ir? Se va a ir. ¿Sí? Lo mismo en la mujer. La hermana Vero, ay, es que la hermana Vero, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no hiciste la tarea? ¿Por qué no trajiste esto? ¿Por qué no llegaste así? Porque es nuestra responsabilidad. Pablo lo dijo, para eso puso Dios apóstoles, maestros, profetas, pastores y ¿qué? Y evangelistas. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para que lleguen a qué? A la estatura de Cristo. Pero como siempre he estado acostumbrado a hacer mi vida a la manera que yo quiero, pues lógico que llego a un lugar donde hay disciplina y no me gusta. ¿No? Tengo que ser disciplinado. ¿Por quién? ¿Por Dios? No, Dios no va a bajar, ya bajó. Dios ya dejó sus escrituras. Dios ya dejó a la gente que se va a encargar de eso. Así que si lloras de coraje, lloras de enojo, lloras de berrinche, eres un niño fluctuante, lloras porque sigues siendo un carnal o te comportas como carnal más bien, entonces déjame decirte que no eres bienaventurado.
Tampoco son bienaventurados los que, diciéndose cristianos, solapan el pecado de otros. Y, hermana, ¿cómo está su marido? Bien, pastor. ¿Bien qué? Bien. ¿Pero bien qué? Bueno, pues es que le quiero decir la verdad, no ora, no lee la Biblia, anda bien perdido, es bien carnal, la otra vez lo encontré viendo pornografía. ¿Y tú qué le dijiste? No, pues entre Dios y él. ¿Y para qué está el pastor? O sea, tampoco son bienaventurados los que se solapan el pecado. Es que me enteré que la hermana tal andaba en esto. ¿Y por qué no fuiste y lo dijiste? No, entre Dios y ella. ¿Cuántas veces has dicho esa palabra? Entre Dios y ellos. No, primero vas y reprendes. Primero vas y le dices. Si no entiende qué dice la palabra, llevas 2 o 3 testigos. Estamos hablando de quién? De los que se dicen cristianos. Entonces, si tú no estás entendiendo esto, déjame decirte que tampoco eres bienaventurado. Aunque llores. Perdón, pastor, es que no lo sabía. No, sí lo sabías. No son bienaventurados los que lloran cuando son descubiertos que están solapando el pecado de otros. No son bienaventurados los que se dicen cristianos y siguen siendo más mundanos que antes de tener el conocimiento. No perdonan, siguen odiando, se complacen entre ellos y se hacen uno. ¿Qué vimos en el libro de Romanos? A una se hicieron inútiles. Y al rato ya están llorando porque les salieron malas cosas. Al rato ya están llorando porque no les funcionó. Al rato están llorando porque los descubrieron. Al rato están llorando. Esos no son bienaventurados. Ellos lo que necesitan es arrepentirse, convertirse a Cristo. Mis hermanos, nosotros no podemos estar solapando el pecado de otros. A este tipo de lloros o llantos no se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo, definitivamente. Ya que muchos de ellos pueden tener consolación, sí, pero por medio de las personas, incluso hasta por medio de sus pastores, probablemente te consuelen, porque nosotros podemos ser engañados, pero no vas a recibir la consolación de parte de Cristo, de parte de Dios, ¿sí? Probablemente yo te abrace y te diga, ven hermano, no te preocupes, déjame oro por ti, voy a pedir para que Dios te consuele. Pero Dios dice, ¿yo consolarlo? Pues sí, a ti te engaña porque no eres omnisciente, pero yo sé que no se ha arrepentido, yo sé que no le ha dolido su pecado, yo sé que va a hacer lo mismo, yo sé que está en otro pecado peor. Y sí, van a ser consolados muchas veces por los hombres, pero no van a ser consolados por Cristo. Por eso, mis hermanos, es muy importante que estés seguro de que tu llanto sea del que nuestro Señor Jesucristo habló, para que Él pueda decir, ellos serán consolados. Que estés seguro de que el llanto sea del que dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quiénes son los que son bienaventurados porque lloran? Ahora sí vamos a ver quiénes son los bienaventurados porque lloran. Primeramente necesitas estar seguro de que si eres hijo de Dios, de que si realmente estás siguiendo a Cristo, de que si verdaderamente quieres seguirlo, pero no quieres ser de los que lloran. ¿Qué quieres tú? ¿Seguirlo pero no llorar? No vas a poder. Tú no vas a ser uno de los que va a ser consolado entonces. Jesús nos enseña algo totalmente diferente a lo que nos vende el mundo, evangelístico o evangélico. El falso evangelio dice, no vas a llorar porque somos hijos de un rey y debemos vivir como tales. El mundo ahorita, mis hermanos, el mundo evangélico, ¿sí? Está pregonando filosofía, humanismo, está hablando de de dinero, de que si sigues a Cristo te vas a sentir bien,
¿Vas a tratar de ser más feliz de lo que antes eras? El falso evangelio te está hablando de que debes de buscar tu propia felicidad. Estaba viendo en un programa donde hablan de cómo anda el cristianismo falso y ya están haciendo algo así como un show de la gente cristiana millonaria, cómo viven los cristianos. Y sacan cómo andan en su Rolls Royce, en los mejores hoteles, en los mejores, no sé, aviones, traen lo mejor de todo. El Top Shop creo que se llama cristiano. De verdad, mis hermanos, está tan perdida la humanidad y lo peor de todo es que está tan perdido el evangelio. Nadie ya te dice que vas a tener que llorar. Nadie te dice que bienaventurados los que lloran. Muy pocos cristianos verdaderos predican las bienaventuranzas. Se han olvidado de las bienaventuranzas. Pero dentro de toda esta mercadotecnia y humanismo, Cristo dice, bienaventurados los que lloran. Amén. Ya mucha gente se ha olvidado del Sermón del Monte, ya no lo predican. Si tú buscas en los nuevos cristianos, entre comillas, no vas a encontrar el Sermón del Monte. Lo vas a encontrar en los que están predicando la sana doctrina. Lo vas a encontrar en predicadores que están volviendo a la senda antigua. Lo vas a encontrar en predicadores que verdaderamente defienden la sana doctrina. Pero si tú buscas en un Caixluna, nunca te va a hablar de las bienaventuranzas. Y si te las habla, las va a cambiar totalmente. Un Maldonado, todos los que hablan de la abundancia, de las riquezas, del dinero, de pare de sufrir, no te van a hablar de eso. Te van a hablar de que son apapachados de Dios, Dios te ama, Jesús murió por tus pecados y tú ya eres salvo, eres un triunfador, Jesús es un caballero y no obliga a nadie. No sé si habías oído todo eso. Jesús es un caballero, no va a entrar a la fuerza a tu corazón. Tú ábrele la puerta de tu corazón. ¿Cuál? Jesús te odia, Jesús te aborrece, Jesús no te ama. Eso no lo vas a escuchar. Porque le dices a alguien que Jesús no lo ama, ni ama su pecado, y pues te va a casi matar. Pero es la verdad, Jesús no te ama si no eres su hijo. Sí, Dios nos ama tal como somos, pero cuando ya somos sus hijos, porque ahora Él es el que nos está cambiando, nos está transformando. Pero antes de Cristo Dios no nos ama. Entiendan esto, por favor. No engañen a la gente, no le digan Dios te ama, es mentira. Pero eso no lo van a decir las congregaciones de allá afuera. Las congregaciones de hoy solo buscan ofrecer un culto poderoso. Se busca dar la impresión que el cristiano es solo risas y abundancia de dinero. ¿Cómo estás? Bien feliz. No, sí, tengo coronavirus, estoy enfermo de los riñones, estoy enfermo de las rodillas, sí, tengo deudas, estoy mal, pero Dios me ha dado una felicidad diferente. Dios me da una felicidad porque yo sé que un día seré consolado. Pero vienes aquí a la congregación y ¿qué estás buscando? Que todo se solucione. Que tu marido tenga un buen trabajo, que tengas un buen carro, que ya tengas dinero. No, eso no es el verdadero evangelio. Si no, entonces Pablo, ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Juan? Estuvo en una cárcel. Pablo fue golpeado, lastimado. ¿Cuántos fueron masacrados, apedreados, quemados? Imagínate que llegues con Esteban y cuando está siendo apedreado le digas, tu vida es felicidad.
No existe la persecución. Sí, pero se lo vas a decir de ladito, porque allá adentro te van a pelear también. Otro tipo de llanto que no es bienaventurado es el llanto del emocionalismo. ¿Cuántos de ustedes lloran únicamente por emocionalismo? Escuchan la alabanza, lloran, se postran y no, híjole, ahora sí Dios me está, transfórmame a mí, Señor. ¿Sí te transformó? ¿Sí te levantas y dejas tu pecado? ¿O te descubrieron un pecado y ahora ya estás buscando otro nuevo? Ah, no, ya no voy a gritar, pero voy a maldecir. No, ya no voy a maldecir. Ah, pero voy a prostituirme. No, ya no me voy a prostituir, pero me voy a emborrachar. No, ya no me voy a emborrachar, ahora voy a fumar. Y andas buscando nada más uno y otro y otro y otro y otro pecado. No, mis hermanos, ese tampoco es el llanto de los bienaventurados. El que llora por emocionalismo, pero no hay cambio en tu corazón. Mucha gente, si llega a ser confrontada por su pecado, por el líder, les consuela ahí mismo diciendo, no te preocupes, Dios te ama. ¿Cuántas veces has oído eso? ¿Cuántas veces has escuchado predicadores que le están diciendo a la gente, Dios te ama, Dios te ha hecho triunfador, tú vas a ser poderoso porque Dios ha muerto, Jesucristo ha muerto por tus pecados, pero nunca los confrontan? Y la gente está llore y llore. Sí es cierto, Dios me ama, sí, yo soy hija de un rey, no, sí, era como Mefiboset. Pero nunca son confrontados. Nunca te dicen, deja tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, deja tu maldad. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque muchos nos hemos vuelto indolentes. Indolentes. Yo no sé si sepas la palabra indolente. La palabra indolente es cuando eres alguien que ya no te duele nada. Indolente. No me duele pecar, no me duele maldecir, no me duele odiar, no me duele rebelarme en contra de mis padres, no me duele rebelarme en contra de las autoridades, no me duele nada. Soy indolente, y lo peor de todo es que te has vuelto indolente al sacrificio de Cristo. Ups. Otro golpe. Indolente al sacrificio de Cristo, indolente al sufrimiento del ser humano, indolente a la persecución de los hermanos en Cristo, indolente a lo que está sucediendo con la humanidad. ¿Y saben por qué nos hemos vuelto indolentes o se han vuelto indolentes? Porque ya las mismas noticias te están haciendo igual, que tú seas indolente. Estás viendo lo del coronavirus y luego salen los memes del coronavirus. Hubo una explosión y luego salen los memes de la explosión. Yo no sé si te pasó a ti. En los tiempos de en México, hubo un tiempo en que hubo un temblor y luego después hubo una explosión. Y salió un meme que dijo, fulano de tal ya no los invitó a su movida, al temblor, porque tuvieron una gran explosión. Espero que entiendas, era una broma según ellos. Y así ahora, mis hermanos, mucha gente está tomando a broma todo y se vuelven indolentes. Ya no les duele. Y llegas al cristianismo y ya no te duele pecar. Eso es indolente a Dios. ¿Cuántas veces te han dicho que dejes tu pecado? Yo no te voy a decir cuál pecado, tú sabes cuál. Pero ¿cuántas veces te han dicho que dejes ese pecado y lo sigues haciendo? Eso es ser indolente a Dios.
¿Qué significa llorar, mis hermanos? ¿O qué es lo que necesita? ¿De qué manera debes de llorar? Dice Eclesiastés, hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. La palabra llorar y endechar es lo mismo, mis hermanos. Cuando habla de llorar es bacá, con K, bacá, de grande, y endechar es zafar. Y las dos palabras significan lo mismo: lamentar, hacer duelo, estar de luto, propiamente arrancarte el cabello y golpearte el pecho. Que sientas dolor, que te desgarres verdaderamente, que te lamentes, que hagas duelo, que estés de luto, que casi te arranques el cabello. Eso es llorar, eso es endechar, eso es estar de verdad arrepentido. Y les decía yo que hay dos tipos de llantos, de los cuales vamos a recibir consolación. El llanto por haber pecado y el llanto cuando verdaderamente estás arrepentido. El llanto del pecado, mis hermanos, no estoy hablando de llanto porque tú pecaste, sino también el llanto porque pecó el pueblo. No sé si ustedes se acuerdan de Nehemías, que decía: perdona a tu pueblo. Jeremías, Daniel, ellos lloraban por el pecado del pueblo. Jesucristo nuestro Señor lloró también por Jerusalén. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, si conocieras al que está entrando ahorita, que él era el profeta, el Salvador, el Cristo, el Mesías, dice, ya te hubieras arrepentido y en un saco de cilicio estarías. ¿Cuántos de nosotros nos dolemos por ver ahorita el falso evangelio? Amén. ¿Cuántos de nosotros nos dolemos por la persecución por nuestros hermanos en Cristo? Amén. ¿Cuántos de nosotros nos dolemos cuando un familiar de nosotros se va del verdadero cristianismo? Amén. Amén. Eso vamos a ser consolados. Cuando nos duele el pecado, tanto nuestro como el de los demás. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos habrá consolación. Ellos serán consolados. Es que lloro porque mi hija se fue, Señor, pastor. Mi hijo se fue, mi esposo se fue, después de tener el conocimiento. Me duele. Qué bueno que te duela. Eres bienaventurado porque te duele. No es de que, ya se fue, pues déjalo que se vaya. No. Cada vez que lo encuentro, regrésate al camino. Mira, el camino es este. Pero no, lo ves y, pues qué bueno, ojalá y se pierda. No. Por eso dice el Señor que debemos de orar por los que se están perdiendo también. Por eso dice que debemos de ir a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Pues si ya se van a ir al infierno, pues que se vayan. No. Nos debe de doler también el sufrimiento, el hambre, las guerras. Ahorita estamos conmovidos por el problema que está habiendo en Israel, mis hermanos. Ver cómo se están acabando ahí. Gente inocente, gente que está luchando según por Dios, por sus ideales. Colombia, el coronavirus ahorita, mis hermanos. Tenemos que sufrir por eso también, llorar por eso. Pero viene la consolación, viene y dice el Señor, es porque no quieren nada conmigo. Llorar por nuestro pecado. ¿Cuántas veces han dicho, cómo está tu pecado? Te has sido confrontado por medio de Dios. Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Estás mal en esto, en esto, en esto.
Pues todos lo hacen. No. Que haya un redarguir dentro de ti, que haya un cambio. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tenemos que llorar, mis hermanos, por eso, pero es un verdadero llanto. David se arrepintió verdaderamente. Fue un pecado grandísimo lo que hizo. Adulteró, asesinó, mintió, tomó el falso, el nombre de Dios, blasfemó el nombre de Dios porque se decía temeroso de Dios. Mas sin embargo se equivocó, se arrepintió y no lo volvió a hacer. Por eso es que hace rato decía, no es bienaventurado el que llora y no se arrepiente, o el que llora y quiere manipular a Dios. Bienaventurado el que llora y se arrepiente, el que tiene pesar por su pecado. ¿Qué crees que hacen los cristianos que lloran y son bienaventurados? Fíjate bien, te vuelvo a preguntar. ¿Qué crees que hacen los cristianos que lloran y son bienaventurados? No dije qué tienen que hacer los cristianos. Dije qué hacen los cristianos que lloran y son bienaventurados. O sea, el cristiano verdadero no tiene que hacer lo que yo te diga o lo que alguien te dice. El cristiano verdadero hace lo que tiene que hacer. El verdadero cristiano sabe cuando está mal. El verdadero cristiano llora cuando ve que está mal. Clama a Dios y le pide perdón. El verdadero cristiano perdona, el verdadero cristiano ama, el verdadero cristiano se arrepiente, sin necesidad de que yo le diga, pues arrepiéntete, hermano. El verdadero cristiano se da cuenta de su pecado, inmediatamente se arrepiente y llora y será consolado. A David tuvieron que decirle qué había hecho. No esperes a que Dios te confronte. El verdadero cristiano, en cuanto nace de nuevo, empieza a hacer las cosas de un hijo de Dios. Por eso es que cuando alguien te dice, es que yo soy cristiano, y empiezas a ver sus frutos, dices, no, pues es que no eres cristiano. Porque de cristiano yo puedo decirlo, pero tus hechos. No somos perfectos, que quede bien claro esto. No somos perfectos. Fallamos, tengo errores, tengo muchísimas fallas. Todos tenemos fallas, pero se debe de notar que estás avanzando. Se debe de notar que estás cambiando. Si estás viviendo igual que cuando llegaste a Cristo, o peor, déjame decirte que no eres hijo de Dios. Tienes conocimiento, pero no eres hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios hace las cosas de su Padre. Así como el gato que maulla es porque es gato, el león ruge porque es león. El hijo de Dios tiene que ser como el hijo de Dios. No nos vamos a hacer una cacería de brujas. Cada uno de nosotros vamos a dar la muestra de que somos hijos de Dios. Yo no voy a andar detrás de ustedes para ver si son hijos de Dios de verdad. Pero al menos delante de aquí tienes que dar muestra. Delante de tus vecinos tienes que dar muestra. Delante en tu trabajo tienes que dar muestra. Toda la gente se tiene que dar cuenta de que eres hijo de Dios. Cuando tú estás con los mundanos y alguien dice una mala palabra y se voltea y te dice, ay, perdón, quiere decir que eres hijo de Dios.
Pero si ahí están todos los mundanos que te conocen y andan diciendo albures y hablando de malas palabras y todo, y ni siquiera te toman en cuenta, te estás dando cuenta que no eres hijo de Dios. Yo no necesito decirle a alguien que soy hijo de Dios. Mi comportamiento, mi manera de vestir, mi manera de vivir es diferente a ellos. Y ellos dicen, tú eres diferente. Y cuando tú te arrepientes, Dios dice, se está arrepintiendo de verdad. El hombre dice, se está arrepintiendo de verdad. Pero ya cuando te arrepentiste como 20 veces y sigues igual, van a decir, se me hace que no es cristiano. Y no creo que Dios te esté diciendo, yo te voy a consolar. El verdadero cristiano llora por su pecado, por reconocer su pobreza espiritual, por reconocer su vacío, por su miseria delante de Dios. Tenemos que sentirnos de esa manera cuando pecamos, mis hermanos. Miserables, vacíos, pobres, hambrientos, necesitados. En el estudio pasado hablábamos de eso. El pobre en espíritu es el que reconoce que no puede, que necesita ayuda. Y el que llora para ser bienaventurado y para recibir consolación necesita verse igual. Un llanto de Señor, no puedo con mi pecado. Es una carga pesadísima mi pecado. Tenemos que entender esto, hermanos. El pecado que es para bienaventuranza y en el que vamos a recibir consolación es cuando hemos reconocido que hemos pecado contra el cielo y contra Dios. ¿Qué es lo que dijo David cuando fue descubierto de su pecado? No dijo, he pecado contra mi pueblo, he pecado contra Urías, he pecado contra Betsabé. No, dijo, contra ti he pecado. Cuando José fue acosado por la mujer de Potifar, no le dijo, no, yo no quiero pecar contra Potifar. Él dijo, yo no quiero pecar contra mi Dios. Cuando nosotros reconozcamos eso, mis hermanos, que hemos pecado contra Dios, nuestra falta de amor a Dios es lo que nos lleva a pecar. Yo no peco contra mi esposa, yo no peco contra ustedes, yo no peco contra el hermano, yo no peco contra nadie más, yo peco contra Dios primeramente. Cuando yo maldigo, cuando yo solapo el pecado, cuando yo hago algo que no es correcto, estoy pecando contra Dios y ahí es cuando yo debo de llorar y recibiré consolación si verdaderamente me arrepentí. ¿Por qué Pablo fue tan usado por el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué no fue otro? Porque era el gran pecador, mataba a cristianos, quería acabar con todos los cristianos, quería acabar con la palabra de Dios, quería acabar con Cristo. Y cuando él es descubierto, él llora amargamente, él se da cuenta y dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Dios lo usó grandemente porque él verdaderamente lloró, porque él verdaderamente se arrepintió y él fue consolado. ¿Ustedes por qué creen que David llegó a ser ese rey? ¿Y por qué Dios llegó a decir que tenía el corazón conforme a él? Porque veía un arrepentimiento verdadero, un llanto verdadero, y Dios lo consoló. Yo no estoy aquí, mis hermanos, en este púlpito porque soy muy inteligente, o porque soy el mejor pastor, o porque leo mucho, o porque tengo conocimiento, no, mis hermanos, porque fui el mayor pecador y Dios tuvo misericordia de mí y Dios me humilló y Dios me hizo reconocer mi pecado.
Y Dios te quiere usar también a ti. Pero necesitas arrepentirte verdaderamente. Llorar por tu pecado. Sentir pesar por los que pecan. Cada uno de nosotros reconocemos el por qué hemos llorado y para qué hemos llorado. ¿Por qué lloro? ¿Por qué me da coraje? ¿Por qué tengo berrinche? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué no me salen las cosas bien? No vas a recibir la consolación del Señor. Lloro por mi pecado, lloro por el pecado de los demás, lloro porque de verdad he entendido que he pecado contra ti, Señor, perdóname. Recibirás consolación. Serás consolado. Mucha gente se ha equivocado y quiere la consolación de parte de Dios. Pero no va a ser así. La mujer pecadora que lavó los pies de Jesús con lágrimas, ella fue perdonada porque reconoció que había pecado contra Dios. Reconoció su gran pecado, mis hermanos, y ella fue bienaventurada porque recibió el perdón y recibió consolación. Pedro lloró amargamente cuando negó a nuestro Señor Jesucristo y reconoció que había pecado contra Dios, y fue perdonado y fue usado grandemente por el Señor. Necesita haber un cambio cuando lloramos, mis hermanos. Que te duela de verdad y que cambies. ¿Y ahora qué hago si ya me había yo comprometido? Tienes que dejar todo. Ama a Dios, obedece a Dios, arrepiéntete de verdad. El verdadero arrepentimiento del cristiano debe ser como la del publicano. Sé propicio a mí, soy pecador. Arrepentirte, llorar de verdad, un lloro que duela, pero un lloro que transforme. El día de hoy puedes volver a tu primer amor. El día de hoy te puedes arrepentir. El día de hoy puedes regresar al camino. Pero que sea un llanto verdadero. Que sea un lloro que se desgarre tu alma. Que se desgarre tu corazón. Y el Señor te dirá: bienaventurado, porque lloras pero serás consolado. Dice la palabra de Dios que los que sembramos con lágrimas, con regocijo segaremos. Mis hermanos, vamos a estar llorando todo este tiempo, pero tengamos cuidado de por qué estamos llorando. Yo quiero llorar, pero para recibir consolación del Señor. Yo quiero llorar por causa de mi pecado y el pecado de los demás. Y no quiero llorar porque fui descubierto en otro pecado. Va a ser un lloro constante durante toda esta vida, mis hermanos. Pero dice en la palabra de Dios, en Apocalipsis, que el Cordero que está en medio del trono un día nos va a pastorear y nos guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de nosotros. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloramos, mis hermanos, porque reconocemos nuestro pecado contra Dios. Dejemos de hacer lo malo. Vivamos en santidad. Seamos santos como Dios es santo. Debemos de perdonar a los que nos ofenden. Debemos amar y orar por nuestros enemigos. Si nosotros somos el pueblo de Dios, nos debe de doler lo que están haciendo también aquellos del falso evangelio. Orar por ellos para que se vuelvan al camino. Un día nosotros vamos a recibir consolación.
consolación verdadera, mis hermanos. Se va a terminar toda aflicción, todo dolor, todo llanto. Vamos a estar tranquilos y confiados. ¿Cuántas veces voy a llorar por mi pecado? Por una sola vez tengo que llorar y dejar. ¿Cuántas veces voy a llorar por mis pecados? Siempre. Porque no voy a ser perfecto. Siempre voy a estar fallando. Pero que no sea el mismo pecado. Que sean pecados diferentes. Que sean diferentes. Porque Dios nos está perfeccionando. Dios nos está cambiando. Pero si tú estás llorando por el mismo y el mismo y el mismo y el mismo pecado, mejor arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo. Nuestro llorar es un llorar espiritual. Un llorar que verdaderamente contriñe nuestro corazón. ¿Quieres ser consolado? ¿Quieres que Dios te consuele? ¿O quieres ser consolado por los animales, por las personas? Yo no. Yo quiero ser consolado por Dios. Yo quiero ser consolado por Él. Vamos a sufrir, mis hermanos, vituperio, vamos a sufrir ataques, vamos a sufrir todo. Pero tenemos quien nos consuele. Gloria a Dios. Esto es temporal, mis hermanos. Es por un poco de tiempo. El llanto que ahora tenemos es temporal. Un día las cosas viejas pasaron. Todo va a pasar. Dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Que ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Bienaventurados los que lloraron en esta vida y fueron verdaderamente hijos de Dios, porque ahorita están siendo consolados. Ay, gloria a Dios. Están siendo consolados allá. Ya les dieron vestiduras nuevas. Ya están descansando. Ya se olvidaron de todo afán. Está el Padre consolándolos, está el Hijo consolándolos. Gloria a Dios. Esa debe de ser nuestra esperanza también, mis hermanos, que un día nosotros también estaremos allá. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que la muchedumbre le decía: ¿hasta cuándo, Señor? Y les dijo: hasta que se complete. Pero mientras ustedes descansen, ya se les acabó su llanto. Ya no lloran más nuestros muertos en Cristo. Nuestros hermanos en Cristo que han muerto por persecución, por dolor, por enfermedad, por lo que sea, están siendo consolados. Ya son consolados ellos. Nosotros también vamos a ser un día consolados, mis hermanos. Ya somos consolados. Porque yo sí siento el consuelo de parte de Dios. Yo no sé si tú has sentido el abrazo de Dios. Amén. Cuando de verdad te arrepientes. Así como el niño cuando verdaderamente se arrepiente y llega llorando a los brazos de mamá o de papá. Así nosotros también. Yo en lo personal sí. Cuando me arrepiento y le digo: Señor, contra ti he pecado, perdóname. Y ayúdame con mi pecado. Límpiame de mi maldad. Y le cantas la canción del enamorado, ¿verdad? Conmigo danza. Estoy enamorado de ti, Señor. Y cada día me enamoro más y más y más de ti, Señor.